Bueno, en el día de hoy vamos a continuar con lo que sería el tema de continuidad de una función, tanto en un punto como en un intervalo, y dentro de los intervalos podemos tener un intervalo abierto o un intervalo cerrado. Para empezar, empecemos por recordar la definición de continuidad de una función en un punto. Y nosotros teníamos la siguiente definición. Para que una función f de x sea continua en un punto de abscisa x igual a, va a tener que cumplir tres requisitos. En primer lugar, a tiene que pertenecer al dominio de la función. En otras palabras, eso implica que va a tener que existir f de a. Segundo, va a tener que existir el límite de la función cuando x tienda a a. O sea, límite de f de x cuando x tienda a a. Pero si ustedes recuerdan un teorema que ya habíamos estado trabajando, para que este límite exista y sea finito, deberemos pedirle a los dos límites laterales que sean iguales, finitos. Muy bien. Y por último, el tercer requisito establece que entonces el límite del ítem anterior va a tener que coincidir con f de a. Acá tenemos la definición en English, for Michael. Y entonces propongamos hacer el siguiente ejercicio. Dada la función f de x igual menos 1x2 menos 2x, si x menor o igual que menos 1, 3 medios de x más 3, si menos 1 menor que x menor que 2, menos 1 medio por x más 4, si x mayor o igual que 2. Te piden en la parte A representar la función dada sobre un par de ejes coordenados. Obviamente, fíjense que se trataba de una función partida. Ahora vamos a ir analizando en cuántas zonas se particionó la función. Era una función partida porque obviamente esta función no responde a una sola fórmula matemática, sino que según la zona en la que yo me encuentre, está respondiendo a distintos modelos matemáticos. Luego en la parte B me piden estudiar la continuidad de la función en el punto de abscisa x igual menos 1. Y por último, estudiar la continuidad de la función en el punto de abscisa x igual 2. Bien, vayamos a la primera parte. Vamos a representar la función partida sobre un par de ejes coordenados. Y tengan presente que si yo realizo el croquis de esta función, ya podré de antemano prever lo que luego voy a tener que justificar paso a paso analíticamente en lo que concierne a la continuidad o no de la función en los puntos que me están pidiendo, que justamente son, como vamos a ver, los separadores de zonas. Bueno, muy bien. Esta era entonces la función dada. Acá tengo un eje real sobre el que voy a colocar los separadores. Hay dos separadores, el menos 1 y el 2. Entonces le voy a llamar zona A, zona B, zona C de trabajo. En la zona A, que es la de los x menores o iguales que menos 1, según la definición, la función responde a un modelo cuadrático. Ya sabemos entonces que la representación gráfica del modelo cuadrático es la parábola. Luego tengo la zona B, que es la que va entre menos 1 y 2, donde la función responde a un modelo lineal, cuya representación gráfica será entonces una recta. Y por último, cuando estemos en la zona C, la función vuelve entonces a responder a un modelo lineal y por lo tanto la representación gráfica en este tramo también es una recta. Observen que dentro de cada una de estas zonas, la función viene ajustándose a modelos matemáticos del tipo polinómico. Las funciones polinómicas no tienen problemas de existencia, no tienen denominadores que dependan de la incógnita, no tienen logaritmos, no tienen símbolos de raíz de orden par.
Ergo, las funciones polinómicas no tienen problemas de existencia y en principio van a ser entonces continuas para todos los reales en las cuales son definidos. ¿Cuáles son los únicos puntos conflictivos o que tienen que llamarme mi atención a la hora de analizar la continuidad de la función? Bueno, serían los separadores de zonas, es decir, los puntos donde la función se quiebra. ¿Tá? Entonces, si yo estuviera investigando la continuidad de esta función en todo el campo real, mis puntos de cuestionamiento o conflictivos deberían ser los separadores de zonas, porque dentro, vuelvo a repetir, de cada una de estas zonas, por el tipo de modelo matemático del cual depende o está ajustándose la función, no voy a tener problemas de existencia y por lo tanto las funciones serían continuas. Bueno, muy bien. Vamos entonces a la representación. Ya dijimos que en la zona A, que es la que va del menos infinito al menos 1 incluido, la función responde a un modelo cuadrático. Su dibujo es la parábola. Ahora, ¿qué teníamos que determinar de nosotros a una parábola para poder dibujarla? Bueno, en primer lugar, las raíces. Para hallarle las raíces, simplemente la vas a tomar y la vas a igualar a 0. Y vas a despejar aquí sus raíces. Pueden utilizar el método de Bhaskara, ¿tá? O, en su defecto, como esta era una ecuación de segundo grado incompleta, a mí se me ocurrió sacar x de factor común. Si vos sacás una x de acá, te queda un medio x. Si saco la x de acá, el menos 2. Y una vez que tengo la expresión factoriada, igualada a 0 porque querés sus raíces, se me ocurrió aplicar la propiedad hankeliana, que establece que para que un producto se haga 0, deberá hacerse 0 por lo menos uno de los factores que integra el producto. Entonces, de pedirle al primer factor que se anule, saldría la primera raíz. De pedirle al segundo factor que se anule, por despeje, me saldría entonces la segunda. Y fui simplemente a hacer el signo, coloqué las dos raíces determinadas. Recuerden que arrancan a la derecha con el signo del término de mayor grado, que es negativo. Paso por una raíz de multiplicidad impar, cambio. Paso por una raíz de multiplicidad impar, cambio. Y este sería el signo de mi función. Además le determinamos el vértice a esa parábola, ¿tá? Que sería el mínimo o el máximo según corresponda. Entonces, volví a tomar la función cuadrática, identifiqué los coeficientes, quienes el A, el B y el C, los mismos que usé para el Bhaskara si lo hubiera hecho en el ítem anterior, y sabemos que la X del vértice viene dado siempre por menos B sobre 2A. Recuerden que este menos significa mi B con signo contrario, no que siempre vaya un número negativo. Como acá el B era menos 2, puse más 2. Y acá va 2 por el A. Simplifiqué acá, el 2 que multiplica con el 2 que divide me dio un menos 1, por eso más 2 sobre menos 1, menos 2. Y la y del vértice no sería otra más que ir a la función de la zona A cambiar la x por lo que te dio la x del vértice, hacer cuentas y obtengo entonces las coordenadas. Luego una pequeña tabla de valores, ya tengo las raíces, tengo el vértice, voy a determinar algún punto más, ¿tá? Como tienen una idea de por dónde esperan el dibujo, más o menos misma cantidad de puntos a la derecha y a la izquierda del vértice. Y ahí completé mi tabla con estos valores. Acá está, esa parábola estaría acá, se continuaría con lápiz clarito por ahí, cortando en 0. ¿Y qué voy a pintar de esa parábola? En realidad vas a pintar solo lo que cae en la zona A. Y la zona A era del menos infinito al menos 1 incluido. Recuerden que les conviene haber adicionado dentro de la tabla el valor hasta el que llega la función en esa zona para saber muy bien cuál es el último punto de ese tramo. Y bueno, por eso yo pinté con un color, no se nota mucho, pero está pintado en violeta, del menos infinito al menos 1 que está acá, o sea, hasta aquí, esa es la parte de la parábola que pintábamos, porque sería la parte de la parábola valedera en esta zona A.
Muy bien, vamos a la zona B. La zona B va del -1 excluido al 2 excluido. Ahí valía este modelo lineal, la representación gráfica es una recta, y entonces para hacer la recta simplemente háganse una tabla de valores. Conviene que tanto el -1 como el 2 queden incluidos dentro de los puntos que eligen para esa tabla, calculan reemplazando aquí y llevan los puntos a un par de ejes coordenados. Fíjense que, ¿qué pintan de esta recta? Solo lo que va del -1 excluido, por eso arranca en punta de flecha, al 2 excluido, y por eso termina en punta de flecha. Esto sería el F sub B. Por último, zona C. A ver si la hice, ¿dónde la hice? Ah, bueno, es esta. Le volví a poner B, pero es C. Zona C es la de los X mayores o iguales que 2. Era válido este modelo, lineal también, el dibujo es una recta, y bueno, tomé 3 valores, que uno sea el separador para saber bien de dónde arranca, y esa recta, que acá la hice en lápiz clarito, y luego pinté exactamente lo que corresponde a esa zona, arranca aquí y va hacia el más infinito. Bien, y esta quedó la representación gráfica de mi función partida. Una función que obviamente era esperable, se quiebra en los separadores de zonas, como era el -1 y era el 2. Y por lo que estoy viendo, que vos me pedís ahora estudiar la continuidad en x igual -1, la función va a ser continua en -1, en principio, la idea intuitiva es si puedo hacer la representación gráfica de la función pasando por el punto sin necesidad de levantar el lápiz de la hoja. Aparentemente, yo vengo con esta función cuadrática y cuando llego acá no tengo necesidad de levantar el lápiz de la hoja y continúo. Aparentemente podría ser continua la función en -1, pero ahora vamos a analizarlo puntualmente. Entonces, cuando yo quiero investigar, analizar si una función es continua en tal o cual punto, lo primero que voy a hacer es plantearme cuál es la definición de continuidad en un punto. Ya sabemos que para que una función sea continua en el punto de abscisa A, deberá cumplir con estos 3 requisitos. Recuerden que bastará que no se cumpla con uno de ellos para establecer que la función ya no es continua en ese lugar. Entonces vayamos a nuestro caso. Y el verso más o menos es el mismo. Para que la función sea continua en x igual -1, deberá cumplir. Primero, el -1 pertenece al dominio de la función, entonces lo que voy a observar, según cómo está definida la función, es que cuando la x vale -1, la función sí está definida, y para calcular cuánto vale el f de -1, vas a tener que utilizar este modelo cuadrático, porque el -1 está amparado en esta zona A. Entonces, cuando yo estoy preguntándome si -1 pertenece al dominio de la función, la respuesta es sí, pues existe un f de -1, y acabamos de ver que para hallarlo vas a ir a la f sub a de x, a reemplazar todas las x por -1, y a operar dándote 3 medios. Segundo requisito, deberá existir el límite de la función cuando x tiende a A. Entonces yo me lo cuestiono. ¿Existe el límite de la función cuando x tiende a -1? Para poder responder si existe o no, voy a tener que determinar los límites laterales. Recuerden que este límite va a existir y ser finito solo si los límites laterales existen, son finitos e iguales. Entonces voy a empezar por calcular el límite de la función cuando x tiende a -1 por izquierda. Fíjense que si ustedes se están arrimando al -1 por la izquierda, acá, al -1 por la izquierda, por acá, se vienen arrimando por la zona A.
O sea que para calcular el límite de la función cuando x tiende a menos 1 por izquierda, van a tener que usar la f sub a de x. Así que yo tomé la f sub a de x, acá voy a cambiar la x por algo que es casi menos 1, sería casi menos 1 a la 2, casi 1 por menos 1 medio, casi menos 1 medio, y acá te queda casi 1, 1 menos 1 medio, o sea, perdón, 2 menos 1 medio, 3 medios. Luego tengo que calcular el límite de la función cuando me arrimo al menos 1 por derecha. Si ahora me vengo arrimando por la derecha, vengo por la zona B. Por eso para calcular este límite tenés que utilizar el f sub b, que era este. Voy a cambiar aquí la x por algo que es casi menos 1 y me va a dar de nuevo 3 medios. Fíjense que como los dos límites laterales me dieron iguales y finitos, voy a poder decir que este límite existe y toma exactamente el mismo valor que los límites laterales. Voy al tercer requisito, y el tercer requisito es que ese límite, que según el ítem anterior existía y su valor coincide con los límites laterales, va a tener que ser igual al f de menos 1. Pero según el ítem 1, el f de menos 1, cuando lo hallaste, también te daba 3 medios. Entonces, como esta igualdad se cumple, puedo decir que cumplo con los tres requisitos de la definición y entonces decir que la función es continua en el punto de abscisa menos 1. ¿Qué pasa ahora en 2? Que es el otro punto que me plantean. Bueno, fíjense que yo acá ya preveo, por este salto que tiene la función, justo en 2, que la función supuestamente no tiene que darme continua en 2. Vamos a hacer el proceso analítico y tratemos de justificar nuestra respuesta. Entonces empezamos como siempre. Para que la función sea continua en x igual 2, deberá cumplir, primero, el 2 pertenece al dominio de la función. Entonces vos te vas a cuestionar si existe f de 2. Y si yo voy a cómo se definió la función partida, cuando la x toma el valor 2, resulta que vos podés usar este modelo lineal, el que corresponde a la zona C, para determinar su valor. Entonces, para hacer f de 2, cambio aquí la x por 2. Los dos se van a simplificar, menos 1 más 4 te dará 3. Ahí va. Segundo, ¿existe el límite de la función cuando x tiende a 2? Bueno, recuerden que entonces para poder contestar a esta pregunta van a tener que usar o calcular los dos límites laterales y ver si ambos existen, son finitos e iguales. Empecemos por calcular el límite de la función cuando me arrimo al 2 por la derecha, es decir que me vengo arrimando con valores de x que son mayores que 2. Vas a tener que utilizar el f sub c, porque para los x mayores que 2 venís moviéndote por la zona C. Así que uso el f sub c, cambio aquí la x por algo que es casi 2 y me da 3. Ahora me voy a arrimar al 2 por la izquierda, o sea que voy a venir con valores de x que son menores que 2. Vas a entrar por lo que era la zona B, o sea aquí vas a tener que usar el modelo de la zona B. Y si yo cambio la x por 2 aquí, entonces se simplifican los dos, te queda 3 más 3, 6. Y como podrán ver, los límites laterales me están dando distintos. ¿Qué es lo que sucede? Como los límites laterales dan diferentes, entonces vas a tener que decir que no existe el límite finito de la función cuando x tiende a 2. Y si no existe el segundo requisito, si no lo cumplís, si no existe este límite, ya basta, no seguís y estás en condiciones de decir que la función no va a ser continua, entonces en x igual 2. Vuelvo a repetir, bastaría que uno de los tres requisitos no se cumplan para que ya podamos establecer o decir que la función no va a ser continua en el punto.